Pastor Josué Monroy, bienvenido una vez más. El tiempo es suyo para que pueda compartir la palabra de nuestro Dios con nuestra hermandad y con todos nuestros oyentes en diferentes lugares del mundo que nos están viendo en este momento. El tiempo es suyo. Gracias por la invitación, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un placer poder compartir en esta oportunidad la palabra de Dios. Antes de poderlo hacer, quiero invitarles que ahí donde usted se encuentre pueda inclinar su rostro. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Señor y amante Salvador, gracias por una vez más la oportunidad que nos da de abrir tu palabra. Ayúdanos, oh Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender el mensaje maravilloso que tienes preparado para cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, cuando hablamos de crisis, creo que ahora lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de crisis es coronavirus, ¿no? Porque hoy en día todo el tema del cual se habla en el mundo entero es la pandemia, el coronavirus, el virus, el COVID-19, ¿verdad? Es lo único que en todo el mundo se habla. Usted va a la televisión, prende la televisión, busca el canal de noticias y lo que se escucha en las noticias, por lo menos aquí en Guatemala, todo el día prácticamente es el coronavirus. Y creo que ahora relacionamos la palabra crisis fácilmente con lo que estamos viviendo, pero vamos obviamente a verlo desde más puntos de vista, no solo de lo que estamos viviendo. Y resulta bien interesante que la palabra crisis en el idioma mandarín se escribe con dos caracteres diferentes. Uno de ellos es tragedia y el otro oportunidad. Explico. Para estas personas de este idioma, la palabra crisis la usan o la pueden usar para dos tipos de cosas. La toman como una tragedia o la toman como una oportunidad. Ahora, esto me pareció muy curioso, muy interesante. ¿Por qué? Porque ciertamente la crisis, para enfrentarla, va a depender con qué actitud nosotros vayamos a enfrentar esta crisis. La crisis, para poder superarla, va a depender muchas veces cómo está nuestra mentalidad, si tenemos una mentalidad positiva, si tenemos una mentalidad negativa, y quizás puedo aplicarlo de la misma manera como los dos caracteres que lo aplican en estos países de idioma mandarín, donde pueda ser que la crisis sea para nosotros una tragedia o pueda ser una oportunidad. Pero puedes preguntar, ¿y una oportunidad para qué? Bueno, una oportunidad para muchas cosas, oportunidad para estar más cerca de la familia. Hoy en día, a raíz de lo que se ha vivido, en los confinamientos que se ha dado, en las cuarentenas, en los toques de queda, hemos tenido que estar ahora más cerca de nuestra familia, donde quizás por el trabajo hemos tenido que andar mucho tiempo fuera, pero ahora nos vemos allí con nuestra familia y hemos tenido la oportunidad de estar cerca de ellos. También oportunidad de poder aprender cosas nuevas, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé ustedes, pero en mi caso yo no era que usaba tanto las redes sociales como para hacer este tipo de cosas, sino más para comunicarnos, ¿verdad? Con nuestros familiares, con nuestros hermanos. Pero ahora me he sumergido a poder aprender un poco más respecto a esto por la situación que estamos viviendo. Entonces, es una oportunidad también para aprender cosas nuevas, cosas que quizás no sabíamos en algún momento. Puede ser una oportunidad también para poder acercarnos más a Dios, tener el tiempo para poder tener ese espacio de poder conectarnos con nuestro Dios, poder tener más tiempo para leer, para meditar, para orar y para estudiar su palabra. En fin, siento y creo que va a depender de qué manera veamos, con qué perspectiva, de qué punto de vista veamos la crisis que tenemos en nuestra vida. Pero crisis, bueno, como dije al inicio, no solo tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, sino puede ser que estamos teniendo crisis en otros aspectos de nuestra vida, problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, problemas emocionales, problemas espirituales, en fin, tantas cosas que pueden convertirse en una crisis, pero que tú y yo tenemos la decisión si esa crisis es una tragedia para nuestra vida o es una oportunidad para aprender y poder madurar más en todos los aspectos de nuestra vida y así poder crecer más. Así que, hablando respecto a la crisis,
hay un salmo muy conocido por todos nosotros, que de paso creo que muchos lo tenemos hasta de memoria. Y estoy más que seguro que los que nos están viendo, algunos de nuestros hermanos, desde que yo mencioné un salmo muy conocido que lo tenemos de memoria, rápido se le vino a la mente probablemente dos, quizás, al Salmo 23 y el Salmo 91. Bueno, justamente hoy vamos a hablar un poquito respecto al Salmo 23. Y vamos a recordar que en la crisis Jehová es nuestro pastor, ¿sí? Es algo muy importante, pero lo vamos a ver desde una perspectiva muy curiosa para poder entender mejor este salmo maravilloso, que no vamos a analizar todos los versículos que tiene el Salmo 23, que no son muchos, pero vamos a analizar dos, pero mayormente uno de ellos. Y justamente es el primer versículo, donde la palabra de Dios, si quiero que vayan conmigo allí al Salmo 23, y puedan leer junto conmigo, como dije, creo que hasta de memoria lo tenemos, ¿verdad? Pero vamos a buscarlo siempre. Salmo 23. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Analicemos esta primera parte del versículo 1. Jehová es mi pastor. La Biblia menciona varios nombres para Dios, y uno de ellos es Jehová. Y este título que le colocan a Dios en este momento, que es Jehová, es también traducido al original como Yahweh, que literalmente significa yo soy el que soy. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque se refiere a la trascendencia de Dios, su eterna condición de único y diferente. Cuando decimos Jehová, para referirnos a Dios, estamos diciendo que solo Él puede decir, yo soy antes que nadie, yo existo por mí mismo, no hay nadie antes que yo soy santo, yo soy por encima de todo, yo soy eterno, yo soy el gran yo soy, como en alguna vez hemos escuchado en el libro de Éxodo. Entonces, al decir Jehová es mi pastor, es como si él mismo nos estuviera susurrando diciendo, yo soy tu pastor. Algo un poco más personal, ¿verdad? Cuando escuchamos ese nombre Jehová, no solo es verlo a Jehová como, bueno, él es Dios, hay una gran distancia entre Dios y yo, ¿verdad? No. Cuando escuchamos la palabra Jehová debemos de sentirlo de igual manera, tan cerca, tan personal, porque en otras palabras es como que Él nos estuviera diciendo, yo soy. Y cuando dice Jehová mi pastor, entonces me está diciendo, yo soy tu pastor, yo soy tu pastor. Ahora, todo el Salmo expresa una metáfora. ¿Y cuál es esa metáfora? El Salmo 23, la oveja y el pastor. Ahora, ¿hemos considerado la vida desde la perspectiva de una oveja? Esta metáfora, viéndolo desde la perspectiva de una oveja, nos establece, obviamente, como ovejas donde Dios es nuestro pastor. Y es interesante ver que en la Biblia se refiere a los creyentes como oveja en más de 200 ocasiones, ¿sí? En más de 200 ocasiones. Y ahora quiero que veamos desde esa perspectiva, desde la perspectiva de una oveja. Si el Salmo 23 a nosotros se refiere como ovejas y en la Biblia a los cristianos, a los creyentes, a los hijos de Dios, se refiere más de 200 ocasiones como ovejas, hay que verlo desde la perspectiva de una oveja para entender mejor este salmo, porque la metáfora, vuelvo a repetir, es la oveja y el pastor. Muy bien, empecemos con la oveja. Bueno, para hablar de la oveja, primero tenemos que mencionar sus características. Y las características son algo interesantes, pero no lo tomemos demasiado personal. ¿Por qué? Ya nos vamos a dar cuenta. Las ovejas están entre los animales más complejos que hizo Dios. Son lentas y se asustan con facilidad. Son indefensas por naturaleza. Cuando están en peligro, no gruñen ni se defienden. No son muy limpias. No pueden encontrar agua ni alimento sin ayuda, es decir, por su propia cuenta.
Y si no tienen alguien que las dirija, se extravían y pierden el camino. Ahora, con estas características tal vez podamos, como dije anteriormente, sentirnos ofendidos, ¿verdad? Ya que la Biblia se refiere a nosotros como ovejas. Y al ver las características de la oveja podríamos pensar, oigan, pero ¿por qué se refieren a mí como una oveja? ¿Por qué la Biblia se refiere a mí como una oveja si mira las características? Son lentas, cuando están en peligro no se defienden, son indefensas por naturaleza, no pueden encontrar agua ni alimento por sí solas, si no tienen alguien que las dirija se extravían, pierden el camino. ¿Por qué? Es que es interesante ver también la manera como Dios se refiere a sí mismo como pastor. Porque no solo vemos estas características como ovejas, tal vez de una manera algo no tan bonito, sino que también el ser pastor en aquel entonces, el pastor de ovejas, era algo bien interesante. Ahora pasemos un poquito a la parte del pastor. El ser pastor era el trabajo más humilde en la escala social hebrea. Cuando uno era parte de una familia hebrea, el trabajo más insignificante era cuidar la oveja. Es decir, al que quizás no querían darle mucha importancia, le decían, oye, tú vas a ser el pastor de las ovejas, tú vas a ir a cuidar ovejas. Y al que cuidaba ovejas, a ese se le llamaba pastor de ovejas. Pero era un trabajo que se le daba a alguien sin importancia, un trabajo insignificante, como quien dice, bueno, dale, a ti te toca. Era el trabajo que nadie quería tener, porque era un trabajo insignificante hablando en la escala social hebrea. También el pastor de ovejas tenía que quedarse con ellas, proveer para sus necesidades, protegerlas y guiarlas. Y David, el hijo menor de Isaí de Belén, quien llegó a ser rey y escribió el Salmo 23, conocía el oficio de pastor de primera mano. Cuando David escribió este salmo, no lo hizo de una manera como quien dice, me contaron, yo escuché, yo miré por ahí. No, sino que David entendía muy bien el ser un pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque él lo hizo. Ese fue su oficio. Cuando estaba en casa, cuando estaba con su papá, ese era el oficio que David tenía, el cuidar las ovejas. Así que si alguien entendía muy bien el concepto de oveja y el concepto de un pastor, ese era David. Y David justamente escribe este salmo, diciéndonos que Jehová es nuestro pastor, diciéndonos o refiriéndose a nosotros como ovejas. En otras palabras, podríamos decir también que David se pone como una oveja. Tal vez él fue pastor de ovejas, pero en ese momento David se quitó la vestimenta de pastor de ovejas y se puso como una oveja, al él decir, Jehová es mi pastor. Para darnos a entender algo muy interesante hoy en día a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es esa relación íntima entre la oveja y el pastor? Bueno, observemos que el Salmo no dice Jehová es el pastor, sino que el Salmo dice Jehová es mi pastor, ¿sí? Mi pastor. El pastor permanece con ellas noche y día, en ocasiones durmiendo a la puerta del redil, poniendo su propio cuerpo entre las ovejas y los animales salvajes. Provee para las ovejas, las protege, las atiende, las entiende, las alimenta y las ama. Conoce incluso a cada oveja por nombre. La vida de cada oveja depende enteramente de su pastor, pero más aún, el pastor ama a sus ovejas y está dispuesto a arriesgar su propia vida por ellas. ¿Quién fue el que entregó, el que dio su propia vida por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nosotros podemos entender algo maravilloso. Realmente Jehová es nuestro pastor, porque hasta dio su vida por ti, por mí, para que hoy en día tú y yo tengamos esperanza de vida eterna, de salvación y de una vida nueva, de una vida maravillosa, perfecta, donde cuando Cristo Jesús venga todo será maravilloso. Pero no nada más es eso. Aunque ser pastor era tener, escuche bien, aunque ser pastor era tener un empleo menor, un servicio menor, también era un trabajo vital. ¿Por qué? Porque para los antiguos hebreos las ovejas eran vulnerables, pero también eran muy valiosas. ¿Qué quiero decir con esto?
¿Te has preguntado con qué sostenía el hogar un hebreo? ¿Cuál era su entrada? ¿Cuál era su ingreso? ¿Con qué sostenía su familia un hebreo? ¿Qué es lo que comía? A pesar de sus evidentes deficiencias, las ovejas eran muy valiosas en el pueblo de Dios, porque la mayoría de las familias hebreas de lo que sostenían su hogar eran justamente de las ovejas. De ese trabajo insignificante, aparentemente tan insignificante que era cuidar ovejas, pero que de eso dependía el pan de cada día. De eso dependía el sustento diario de la familia. Aparentemente algo insignificante, pero que tiene mucho valor. Ahora bien, ¿esto de qué manera lo podemos aplicar para nosotros? Cuando nosotros quitamos a Cristo de la ecuación, cuando nosotros quitamos a Cristo de nuestra vida, cuando nosotros nos olvidamos de Cristo y no lo queremos involucrar en nuestra vida y nos olvidamos de Él, entonces nuestra vida se vuelve insignificante porque no tenemos pastor. Porque el pastor de todos los pastores, el pastor por excelencia, el pastor perfecto, no lo vas a encontrar en esta tierra. El único pastor, el cual siempre va a estar ahí para ti, siempre te va a amar de una manera incondicional, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es necesario que estemos cerca de Él, porque Él es nuestro pastor. Si quitamos a Cristo Jesús, vuelvo a repetir, de nuestra vida, entonces sí nuestra vida se vuelve insignificante. Pero cuando tomamos a Cristo y lo hacemos Señor nuestro, lo hacemos nuestro pastor, entonces nuestra vida insignificante se vuelve muy valiosa. ¿Por qué? Porque nuestro valor nos lo da la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. A juzgar por nuestras decisiones y nuestra manera de vivir, somos tan tendientes a extraviarnos y perder el rumbo como las ovejas. Somos tan vulnerables frente al pecado como las ovejas al riesgo de caer en un arroyo. Sin embargo, mis queridos hermanos y amigos, Dios nos considera de extraordinario valor y dignos de su protección. Dios siempre está ahí. Dios siempre estará ahí para nosotros. Ahora es por eso necesario que podamos ver este salmo desde la perspectiva de una oveja, yo como oveja, tú como una oveja, y verlo también desde la perspectiva del pastor. No sé si alguno pudo sentirse ofendido con las características de una oveja, pero es lo que es. Yo puedo decir personalmente, soy una oveja. Porque mi naturaleza pecaminosa puede hacerme tender a fácilmente extraviarme, a perder el camino, a perder el rumbo, a pecar. Pero gloria sea al Señor, porque Jehová es mi pastor. Gloria sea a Dios, porque Él está ahí para mí, para enderezar mi camino, para venir, tomarme y decirme, hijo, por acá no es, vuelve el camino. Este es el camino. Y ese es nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Ahora bien, es curioso ver que en el versículo, si no mal recuerdo, el versículo 4, que como mencioné, dos versículos nada más íbamos a tocar de este salmo, pero el versículo 4 en la última parte nos presenta cuáles eran las herramientas del pastor, ¿sí? Y dice, voy a leer todo el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, dice, me infundirán aliento. Dos herramientas tenía el pastor. ¿Cuáles eran esas dos herramientas? La vara y el callado, ¿sí? Hablemos un poquito de la vara. La vara era un bastón largo con una protuberancia en la punta, es decir, con una, por decirlo así, con una bola, algún bulto en la punta del bastón, pero que era algo muy duro, algo muy fuerte. Y se llevaba en el cinturón y se usaba para matar a los animales salvajes que podían aproximarse a devorar alguna oveja. La vara era la cual el pastor usaba para poder atacar a los animales salvajes y alejarlos de las ovejas para que no las devoraran. ¿Cuál era la otra herramienta? Que dice el Salmo 23, ahí en el versículo 4, dice el callado. El callado era un palo largo con un gancho en un extremo,
un gancho, ¿verdad? En un extremo. Y ese tenía varios usos, pero muchos de ellos tenían que ver con mantener a las ovejas en el camino correcto y alejarlas del problema, ¿sí? El cayado era el que el pastor usaba para poder mantener a las ovejas en el camino que él quería que fueran, ¿verdad? Y era una de las tantas funciones que tenía el cayado. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver esto y cómo podemos aplicarlo a nosotros hoy en día? ¿Qué tiene que ver las herramientas del pastor de ovejas? ¿Qué tiene que ver la vara y el cayado? Bueno, la vara equivale a poder, recuerden, que era con el que los pastores atacaban a los animales salvajes para alejarlos de las ovejas. Entonces, la vara equivale a poder, y en este caso, el poder de Dios, cuando lo aplicamos de manera espiritual a nuestra vida. Tú y yo, como ovejas de Dios, tenemos un enemigo, y ese enemigo, ¿quién es? Satanás. La palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás anda ahí tratando la manera de hacernos caer. Y lo que más anhela Satanás es vernos alejados de nuestro Dios. Pero bueno, necesitamos permanecer cerca de nuestro pastor porque él tiene el poder para rechazar los ataques de Satanás, para rechazar los ataques que nos dirige el enemigo. Él tiene ese poder. Por eso necesitamos esa herramienta tan importante en nuestra vida, que es el poder de nuestro Dios con nosotros, que es el poder de su Santo Espíritu. Cada día por eso debemos de buscar a Dios en oración, pedir su bendición, pedirle que Dios se manifieste en nuestra vida cada día, pedirle de su protección, que su poder vaya con nosotros en cada momento, porque solo seguramente no hemos de vencer al enemigo. No vamos a poder vencer el mal, no vamos a poder vencer a Satanás, solos no podemos. Pero por eso allá en Filipenses 4:13 dice, todo lo podemos, ¿en quién? En Cristo, que Él nos fortalece. ¿Cuál era la otra herramienta? Dijimos, el cayado. Bueno, el cayado del pastor corresponde a la manera en que funciona la palabra de Dios en nuestra vida. Porque cuando una oveja se descarriaba, el pastor le daba un golpecito con su cayado para volverla al camino seguro, corrigiendo. Cuando una oveja caminaba, podía ver el cayado del pastor allá frente, en lo alto. ¿Por qué? Dijimos que el cayado en uno de los extremos tenía como un gancho y ese gancho quedaba en lo alto y la oveja miraba ese gancho y ese gancho, ese cayado era el que la oveja veía para poder continuar en el camino correcto, para poder seguir en ese camino correcto. ¿Y qué dice la palabra de Dios de la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Sin duda alguna necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida, porque la palabra de Dios es una guía. La palabra de Dios nos alumbra. La palabra de Dios es la que nos conducirá por ese camino que nos llevará hacia la Canaán celestial. Nos corrige, nos instruye, nos educa, nos amonesta. Nos muestra tanto amor de Cristo Jesús. En la palabra de Dios podemos encontrar todo. Muchos a veces me preguntan, pastor, ¿cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Yo lo primero que le pregunto es, querido hermano o amigo, ¿estudia usted la Biblia todos los días? ¿Dedica tiempo para meditar en la palabra de Dios? ¿Por qué pregunto esto? Porque ahí está la voluntad de Dios. La manera que nosotros nos comunicamos con Dios, ¿cuál es? A través de la oración. ¿Y cómo Dios se comunica a través de nosotros? A través de su santa palabra. Entonces es necesario, si quieres vencer cualquier crisis, si quieres vencer cualquier situación que estás pasando, cualquier problema, cualquier tentación, querido joven, amigo, hermano adulto que estás pasando, si quieres vencer todo el mal, necesitas, en primer lugar, tener el poder de Dios. Pero también necesitas, así como Cristo Jesús enfrentó las tentaciones de Satanás, tener un escrito está en la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios será tu guía, será tu lumbrera, la cual te conducirá y te enseñará cuál es el camino que debes de seguir, así como el cayado de un pastor de ovejas tenía su función. Así que la Biblia sirve para las mismas funciones que el cayado del pastor. Por eso, mi querido amigo y hermano, esta noche
iniciando este sábado maravilloso, yo quiero que en nuestra mente y en nuestro corazón quede, en primer lugar, que Jehová es tu pastor. Y hay algo bien interesante que de esta manera quiero ir cerrando respecto al primer versículo del Salmo 23, para no dejarlo a un lado. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y entendemos muchas veces de que cuando este texto dice que nada me va a faltar es porque no me tiene que faltar ropa, no me tiene que faltar alimento, no me tiene que faltar, bueno, la misma palabra lo dice, no, absolutamente nada. Y es como que condicionáramos a Dios. Y es por eso que hay que entender un poco a profundidad lo que esta expresión dice, que nada me faltará. Y es que cuando nos vamos al texto original, el cual es el hebreo, nos damos cuenta que la palabra en hebreo es lo. Y esa palabra no solo significa nada, tiene otros significados también, como por ejemplo una negación rotunda, como la palabra no. Entonces también el texto no solo se puede traducir como Jehová mi pastor, nada me faltará, sino que también podemos decirlo como Jehová mi pastor, no me faltará. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro Dios no es que nos promete que nunca nos va a faltar alimento, nunca nos va a faltar dinero, que nunca nos va a faltar una cosa u otra, sino que lo que sí podemos tener la certeza, de lo que sí podemos estar seguros es de que Él no nos va a faltar. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro pastor. Y puede ser que estemos pasando por dificultades. Jehová y nuestro Dios no nos promete que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades, que no vamos a pasar por crisis. Sería mentir decir de que cuando tenemos a Cristo esto ya no va a ocurrir. Más bien a veces parece como que más de estas cosas pasan y ocurren en nuestra vida. Pero lo que sí Jehová, al decir que, al salmista David, al decir que Él es nuestro pastor, nos está diciendo también que Él no me va a faltar. Y eso lo cambia todo. ¿Por qué? Porque lo poco o lo mucho que tú y yo tengamos, debemos de tener un corazón agradecido y debemos de estar felices porque más allá de que nos pueda faltar algo, el que nunca me va a faltar es Jehová, porque Él es mi pastor. Así que, mi querido hermano y amigo, después de haber analizado un poco estos textos del Salmo 23, yo espero que a partir de ahora en adelante podamos tener la seguridad y la certeza de que Jehová es nuestro pastor, que Jehová está a nuestro lado. Y ya no solo ver el Salmo 23 como de memoria y repetirlo tantas veces y dejarlo o pasarlo así nada más, no, sino que realmente que lo podamos ahora entender ese aspecto tan maravilloso, el cual es tener a Cristo como mi pastor, el cual es tener a Jehová como mi pastor, que Él me cuida, Él me protege, Él está ahí conmigo y seguramente está ahí contigo, mi querido hermano. No sé cuál es la lucha que estás teniendo ahora mismo. A nivel mundial estamos pasando por esta crisis, esta pandemia, este coronavirus que ha venido a paralizar el mundo entero, que ha venido abajo muchas cosas, desde los más altos hasta los más bajos. No sé si en tu hogar estás pasando por problemas con tu esposa, tu esposo, tus hijos, problemas económicos, problemas financieros, problemas de salud, problemas en el trabajo, problemas con tus amigos en la universidad, en el colegio, no sé, pero cualquiera sea la situación que estás viviendo, querido hermano y amigo, yo quiero recordarte que Jehová está ahí contigo. Su vara y su callado te infundirá aliento. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeremos más alguno. Porque esas dos herramientas que tiene Dios, su poder y también el poder de la palabra de Dios, hará que todas esas crisis y esos problemas podamos enfrentarlas con una actitud positiva, podamos enfrentarlas con una actitud buena, de tal manera que podamos tener la victoria, así como la tuvo Cristo Jesús frente a las tentaciones que Satanás le puso. Mi querido amigo, mi querido hermano, deseo de todo corazón que Dios pueda bendecirte en gran manera.
Deseo todo corazón que Dios pueda guardar tu vida, que Dios pueda darte paz, pero sobre todas las cosas, que cada día podamos sentir la necesidad de buscar a Dios cada mañana en oración, en el estudio de su palabra, y así cada día fortalecer nuestra vida espiritual y que nuestra vida esté en las manos de Dios. Que Dios te bendiga.